Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted se pueda conectar para volver a sumarse, ¿verdad? Para volver a reunirse con nosotros en nuestra búsqueda, en nuestro deseo de conocer y aprender la palabra de Dios. En este caso, continuamos con nuestra serie La Fe Común y la Fe Salvífica. Y específicamente estamos tratando ya de hace 2 3 videos atrás, con el tema de la fe salvífica. Dedicamos alrededor de 7 videos, si no me equivoco, eh, al tema de la fe común del hombre natural y explicamos todo lo referente a ese tipo de fe y todas las características de ese tipo de fe que es propia de ese hombre no redimido, de ese hombre no regenerado, de ese hombre que aún vive preso de su concupiscencia, preso de su naturaleza caída y corrupta, y que la fe que ese hombre tiene, porque no es que no tenga fe esa persona puede expresar fe de alguna manera. Cuando una persona dice, como decía Santiago en su carta, iremos a tal ciudad y estaremos todo un año y haremos negocio, traficaremos, es decir, haremos comercio, porque la palabra traficar, a veces esa palabra en nuestro contexto como que ha llegado a ser sinónimo de una especie de comercio ilegal o maligno, pero esa no es la intención propia de la palabra, como la emplea Santiago. Santiago habla de traficar en el sentido de hacer comercio, de hacer negocio, no es otra cosa, lícitamente hablando incluso. Eh, no necesariamente las personas que no son redimidas no es que participen exclusivamente de negocios turbios o ilegales, no, para nada, no es eso. Sabemos que sí hay mucha gente que sí hacen esas cosas, ¿no? Pero no necesariamente siempre se va a referir a ese tipo de negocio malvado, ¿no? Perverso, no. Se trata de como dice Santiago, cuando se refiere a ese tipo de personas que pueden planificar todo un año, que Santiago dice, estaremos allí un año entero, haremos negocios, traficaremos, es decir, haremos negocio, haremos comercio, buscaremos prosperidad financiera, es a eso a lo que se refiere. Iremos a tal ciudad donde hay ciertas posibilidades, digamos, en fin, en dependencia de lo que estuvieran tratando de comercializar, lo que sea, no importa. El caso es que se refiere a personas que tienen fe para creer que pueden ir a tal lugar, para creer que pueden emprender todo un negocio, toda una empresa, llevarla adelante, tener éxito, es decir, planificar algo a largo plazo, creer que lo van a conseguir. En fin, la fe común del hombre natural no es que el hombre sin Cristo no tenga fe, sí la tiene, pero ¿en dónde está el centro de la fe del hombre natural? Pues en el hombre mismo, en sus capacidades, en sus posibilidades, en sus competencias, en sus deseos, en sus deseos de lograr cosas, de hacer cosas. La fe en el hombre común se expresa de muchas maneras, desde detalles muy simples hasta cuestiones muy complejas o elaboradas, como el caso de Santiago, que expone a unos hombres que hacen una planificación de un año entero, cuando el mismo Santiago dice posteriormente, cuando ustedes no saben lo que será el día de mañana está oculto de tus ojos, tú no tienes idea de qué va a suceder el día de mañana y tú tienes una planificación de un año entero. ¿Significa esto que no debemos tener planificación a largo plazo? No significa eso. Santiago no está en contra de la planificación a largo plazo. Santiago lo que está en contra es del hecho de que las personas hagan planificación sin tener a Dios en cuenta en sus vidas. Es decir, la diferencia entre la fe común del hombre natural y la fe salvífica es que la fe común del hombre natural no tiene a Dios como el centro de sus afectos y como el centro de su guía. Dios no es la guía de sus vidas. Claro que usted, vamos a asumir algo, usted es cristiano, usted es alguien ya que conoce a Cristo, que conoce a Dios, que es conocido de Dios, que es más importante, es verdad.
bueno, que tiene una relación de reconciliación, que ha sido regenerado, redimido, convertido, usted es un hijo de Dios, ya está seguro en la salvación. Vamos a asumir eso desde esta perspectiva. ¿Significa que los cristianos no tenemos que hacer o no tenemos por qué hacer planificaciones a largo plazo? No significa eso. Usted puede planificar a largo plazo perfectamente, pero la diferencia está en que cuando un cristiano tiene planes, Dios está en el centro de sus planes. Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre natural y el hombre redimido. La fe común del hombre natural no tiene a Dios en cuenta, no lo tiene en cuenta. Dios no cuenta en sus planes. Incluso los religiosos, cuando tienen la intención de buscar en su Dios o en sus dioses la ayuda y el amparo para que sus planes prosperen y en fin y lograrlo, no estamos hablando del Dios verdadero, estamos hablando de los dioses de su imaginación, que no son más que ídolos, es decir, dioses inexistentes, dioses que realmente no existen, dioses falsos, como la Biblia habla de estos dioses falsos, y en realidad no existen, son dioses que no existen, solo existen en la imaginación de la gente. Entonces, aún los más religiosos no van a tener realmente a Dios, al verdadero Dios en cuenta, sino que van a buscar el amparo de sus dioses, pero son dioses que no existen, son dioses que solo existen en su imaginación, es decir, no existen realmente de ninguna manera, pero ellos los imaginan y se los creen y en fin, se los inventan y ya. Eso es lo más que sucede en ese caso en el hombre común, en el hombre natural, perdón. Pero lo que estamos queriendo decir es que hay una diferencia y es precisamente esa diferencia o esa distinción la que estamos estudiando propiamente en nuestra serie La Fe Común y la Fe Salvífica. Y siempre tomamos como referencia el pasaje de Mateo 7, de 21 al 23, cuando muestra allí a un grupo de personas, a unas X cantidad de hombres, de personas que un día, en el día del juicio, en el día de la segunda venida de Cristo, en fin, se presentarán delante del Señor y se presentarán con cierta confianza delante del Señor, llamándole incluso Señor, y trayendo consigo sus propias credenciales que ellos suponen que son las llaves, digamos, que abrirá la puerta a esa recepción, a esa aceptación de parte de Dios. Pero sucederá que Jesús los rechazará. Jesús les dirá que se aparten de él, y no se los dirá amablemente, se los dirá con tono airado: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, así simplemente. Entonces eso será chocante porque nos estamos refiriendo a personas que no están ajenos a la vida cristiana. Algunos quizás sí, pero muchos de esos que son mencionados en Mateo 7, del 21 al 23, van a ser personas que van a haber tenido un vínculo directo e incluso bastante lleno, digámoslo así, de la vida cristiana propiamente, bastante involucrado en la vida cristiana. No van a ser gente ajena a la vida cristiana. Sin embargo, se van a presentar delante del Señor con credenciales asombrosas en algunos casos y van a ser rechazados a pesar de sus credenciales asombrosas y de su conocimiento de la vida cristiana y de su participación en esa vida cristiana. Sin embargo, van a ser rechazados porque son personas que han estado viviendo el cristianismo como una religión más y han estado poniendo su fe común en esta religión como parte del sistema religioso, ¿no? En las cuestiones propias de la religión, y no se han dado cuenta de que se están acercando a Dios con la llave equivocada, es decir, están intentando abrir la puerta a la relación de reconciliación con Dios, pero con la llave equivocada, con la llave que no abre esa puerta. Hemos dicho que la fe es una ilustración, obviamente, que la fe es como la llave que abre la puerta
a la reconciliación con Dios, ya que la Biblia dice que sois salvos por gracia por medio de la fe. Es decir, la gracia es la causante de la salvación, la que propicia la salvación, y el medio por el cual el hombre se une a Dios es la fe. Así que la fe es como, digamos, esa llave que abre esa puerta a esa relación de reconciliación con Dios. Eso es una forma de ilustrar. Pero la fe común del hombre natural es como una llave equivocada para la puerta incorrecta. Definitivamente no va a abrir la puerta. Pero estos hombres, increíblemente, van a llegar al fin de los tiempos con esa fe equivocada, tristemente, con esa fe equivocada. Y digo, es triste. Recuerdo este pasaje del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, cuando habla de la resurrección. Dice: si Cristo no resucitó de los muertos, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y está hablando acerca de una doctrina fundamental de la fe cristiana, que es la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo no hay fe cristiana, no hay posibilidad de cristianismo ninguno. Pero la cuestión está en que Pablo dice algo como que, mira, ¿de qué sirve? Dice que si nosotros confiamos en un Cristo que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración, si somos los más dignos de lástima de todos los hombres, del mundo entero. Y es lógico, porque tú estás viviendo una vida cristiana en la cual estás dejando de vivir para los placeres de tu carne, porque estás viviendo la vida cristiana, estás involucrado en la vida cristiana, pero con una fe equivocada. Fíjate, con una fe equivocada, no con la fe salvífica, sino con la fe común del hombre natural. Pero aún así estás viviendo la vida cristiana, y como parte de la vida cristiana te estás absteniendo de cosas que a tu carne le agradan, de cosas que a ti te gustaría como humano al fin y al cabo. Y al final de cuentas, pues, estás tan perdido como el que no se limita en su... Entonces, la cuestión es, a ver, voy a hacer una aclaración importante porque creo que vale la pena hacerla, a ver, si creo que es necesario hacerla. Pero bueno, tranquilo, escúchame y me vas a entender. La cuestión es que no hay ninguna diferencia entre el que se pierde viviendo una vida religiosa y el que se pierde viviendo una vida completamente mundana. Entre uno y otro no hay diferencia ninguna, pero es triste para una persona que ha estado viviendo toda su vida dentro del marco de la fe cristiana, pero no con fe salvífica, sino con la fe común. Y es triste llegar a ese día creyendo que porque has estado dentro de ese marco, eso te garantiza la salvación, te garantiza la aceptación de Dios, y llegar a ese día y encontrarte con un Cristo airado contra ti, que te va a rechazar, que te va a desechar y que te va a dejar en esa condición de perdido frente a la ira de Dios, ante una horrenda expectación de juicio, como dice el escritor de Santiago. Es triste porque todavía, como me pasó a mí en cierta ocasión que le predicaba el evangelio a un compañero de trabajo, estando yo en Cuba hace muchos años ya, en un centro de trabajo de uno de los tantos por los que hemos tenido que pasar todos hemos trabajado aquí, allá y acullá. Bueno, y él me decía, no, oye, olvídate de eso, yo me voy para el infierno. Ya, a ver, él por lo menos no estaba engañado. Él tenía una idea falsa del infierno, ciertamente, pero él no estaba engañado en cuanto a su destino eterno. Por lo menos él sabía conscientemente de que él estaba viviendo una vida de que definitivamente no iba a abrir las puertas del cielo para él. No, la opción de la vida eterna, como lo promete Jesús, no era algo disponible para él, pero él lo sabía. Él no estaba equivocado al respecto, no estaba confundido, no tenía una idea errónea al respecto de estas cosas. Digo, no es que sea menos triste, pero en cierta forma, no es que no sé cómo decirlo exactamente, en cierta forma es más triste ver a una persona viviendo la vida cristiana, o viviendo, no viviendo la vida cristiana propiamente, creo que no me expresé bien, viviendo ahora sí, dentro del marco de la vida cristiana, viviendo dentro del marco de la vida religiosa del cristianismo,
pero poniendo su propia fe muerta espiritual, no en el Cristo vivo, no sometida al señorío de Cristo, sino en el cristianismo como sistema religioso, viviendo el cristianismo como sistema religioso y poniendo su fe humana, su fe personal, su fe común en ese sistema religioso, como sistema religioso, y esperando que eso sea lo que le otorgue salvación, porque a fin de cuentas, bueno, la iglesia de Jesucristo es el lugar correcto, ¿no? Entonces, tienen una fe equivocada en ese sentido. Pero es muy triste. Usted puede imaginarse eso, que usted llegue a la presencia de Jesús llamándole Señor, porque usted ha creído todo el tiempo que Jesús es el Señor, no el Señor suyo, porque nunca ha sido el Señor suyo, es decir, en el sentido de que usted no sea cristiano, ¿no? Pero que sí ha estado viviendo dentro del marco del cristianismo. Esa persona no ha hecho de Cristo su Señor, realmente no lo ha hecho su Señor, pero esa persona confiesa que Jesús es el Señor, pero el Señor del cristianismo, no el suyo, no el suyo, no el suyo propio, sino el del cristianismo, el Señor del sistema, el Señor del sistema, pero no el mío. pero con esa fe errada, van a haber muchas personas que se van a presentar delante de Jesús ese día y Jesús los va a rechazar con tono airado, los va a rechazar y los va a dejar en esa condición de perdidos frente a una horrenda expectación de juicio, con la ira de Dios sobre ellos por y para la eternidad. Eso es terrible. Entonces, es importante entonces entender que hay una diferencia entre la fe común, que no te puede salvar aunque estés viviendo dentro del marco de la religión cristiana. Si estás viviendo dentro del marco de la religión cristiana, pero lo estás viviendo con una fe común propia del hombre natural y no con fe salvífica, tú sigues siendo tan perdido como el que sabe que se va para el infierno, porque lo sabe, no se engaña, lo sabe. Y él está tan perdido en ese caso también, pero él por lo menos no está engañado. Esa es la cuestión que marca esa diferencia entre este perdido y este perdido. Los dos están perdidos igualmente y es triste en ambos casos, pero este por lo menos no está engañado, él lo sabe. Él se da la vida de todos sus placeres porque él sabe el destino que le espera. Él lo sabe, pero este otro está perdido también, sin embargo, guardando la ilusión y una esperanza falsa, una falsa esperanza, una esperanza sin seguridad, de que puede ser salvo porque está en este marco. Eso no te va a salvar si no estás viviendo la fe salvífica en una correcta relación con Cristo, sometido al señorío de Cristo, arrepentido de tus pecados y buscando vivir en los frutos del reino. Los frutos que son producto de la fe salvífica, que demuestran la verdadera fe salvífica. Si no estás en esa condición, mi amigo, tú estás tan perdido como cualquier otro perdido que está fuera de tu condición. Ahora, no estoy diciendo, y esa era la aclaración que dije hace un momento, que era bueno hacerla y que definitivamente la voy a hacer en este momento. No estoy diciendo que, bueno, pues vete a vivir la vida mundana. Es decir, bueno, pues no vale la pena vivir. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la vida, que esa vida depravada a todo tren, en su máxima expresión sea, bueno, pues que valga la pena vivir así. No, de ninguna manera. Esa es la aclaración que quería hacer, que dije hace un momento que voy a aclarar. Bueno, esa es la aclaración que estoy haciendo ahora. No estoy diciendo, de ningún modo estoy diciendo que, bueno, pues vete a vivir la vida mundana. No. Eso definitivamente, esa no es la solución. Estamos aquí para aprender acerca de la distinción entre un tipo de fe que no salva y la fe que sí salva, para que, conociendo la fe que sí salva, entonces tú puedas hacer las correcciones, los ajustes en tu vida y buscar de Dios en oración, con lágrimas de rodillas. Lánzate delante de Dios ahí, con la agonía de tu alma, con toda la agonía de tu alma, lánzate delante de Dios y clama por misericordia. Eso es lo que queda. Y está bien, porque eso es lo que todos hemos tenido que hacer. Es decir, tu caso no es que sea más extremo que el de otro. Todos hemos tenido que llegar a sí mismos, llegar delante de la presencia de Dios y con la angustia de nuestra alma decir: Señor, ten piedad de mí.
ten piedad de mí, yo soy un pecador. Si tú me dejas a mí solo por mi propia condición humana, aun cuando yo intente ofrecer lo mejor de mi justicia, yo sigo siendo un perdido. Por mí, por mi propia cuenta, yo sigo siendo un perdido en esas condiciones, en esa condición propiamente. Yo sigo siendo un perdido. Yo por mí no tengo ninguna posibilidad, ninguna opción. En mí no hay ninguna competencia, no hay ninguna capacidad o posibilidad de que yo pudiera alcanzar la salvación si tú me abandonas a mi propia suerte. Eso lo que me espera es una horrenda expectación de juicio. No me espera otra cosa, porque yo soy tan pecador como todos los hombres del mundo. No hay diferencia ninguna. Entonces ese es el llamamiento. Ese es el llamamiento al que te estamos alando, al que te estamos llamando, valga la redundancia, a que conozcas estas cosas. Y estamos haciendo este esfuerzo porque lamentablemente, y es lamentable, pero es la realidad, que mucho del cristianismo actual ha desechado el estudio de la teología, ha desechado el estudio de las doctrinas cristianas, ha desechado el estudio de la palabra de Dios seriamente, el estudio serio de la palabra de Dios. Se conforman, vivimos una época donde todo es rapidez, todo es velocidad, todo es instantáneo, todo es hecho al momento, todo, nada puede esperar. Eso de hacerse un jugo de naranja, que hay que comprar una naranja, pelarla, picarla, exprimirla y echarle agua y esperar que se enfríe y añade el azúcar al gusto y entonces tendrás el jugo de... No, hombre, no, ya no vivimos esa época, ya, es decir, que no se puede hacer. Lo que quiero decir es que vivimos en una época donde el jugo de naranja viene hecho y así lo queremos todo, en esa velocidad, así lo queremos todo, y así es como queremos tener cristianismo hoy también. Queremos tener cristianismo instantáneo, queremos tener simplicidad máxima, la ley del menor esfuerzo. Bueno, realmente la ley del menor esfuerzo es otra cosa, pero me entienden lo que quiero decir. El no tener que esforzarnos por alcanzar niveles de espiritualidad, por alcanzar niveles de conocimiento. No. Las iglesias están, no todas, absolutamente, valga la pena la aclaración, no todas absolutamente, pero mucho del cristianismo actual ha desechado ese estudio profundo y sistemático y analítico de las escrituras, lo ha desechado por completo. Entonces solo quieren un cristianismo superficial, rápido y simple, un sermón de 15 minutos a lo sumo y cuidado, que si pasa 15 minutos ya te miro con mala cara ya. Todo lo queremos así, nos conformamos con una oración media hecha cuando nos acostamos a dormir ahí, que empezamos a orar y nos quedamos dormidos a media oración sin saber ni siquiera ni lo que dijimos cuando estábamos orando. Nos conformamos con eso, nos conformamos con, si acaso, orar en los alimentos, si acaso, porque te digo que he visto 2 o 3 casos donde ni siquiera. Entonces nos estamos conformando en gran escala a un cristianismo mediocre, pero mediocre olímpicamente. Entonces tú vas a las iglesias y te encuentras a los miembros diciendo, como me ha pasado, porque no te estoy diciendo nada que yo no haya vivido y visto con mis propios ojos y oído con mis propios oídos. A los miembros diciendo, no necesitamos teología. Señor, teología, ¿tú sabes lo que es teología? La palabra sola te lo dice. Teos, Dios. Logía, logos, estudio. El estudio de Dios. Teología es el conocimiento de Dios. Simple, así. Podemos buscar una definición, perdón, se me fue la palabra a la mente, una definición académica de la palabra teología y te vas a encontrar con más de una proposición al respecto. Teología es el estudio
del ser de Dios en su relación con el universo divinamente creado y ordenado. En fin, te puedes encontrar la definición más amplia o más profunda, más, en fin, no importa. Pero teología, en esencia, es Dios y Logos. Dios es la persona de Dios, o el ser de Dios, vamos a decirlo más específicamente, más precisamente así, el ser de Dios. Porque el Dios de las Escrituras es un Dios trino. El ser de Dios. Si decimos la persona, estamos asumiendo que Dios es una persona, pero no, Dios, en el ser de Dios coexisten tres personas. Eso es un misterio, no es propio de este material, no es algo que vayamos a tratar hoy. Pero en otro momento quizás podamos hacer una serie acerca del ser de Dios. Sería interesante. Bueno, el ser de Dios, eso es teos. En griego, teo, porque teología es una palabra griega propiamente, transliterada al español, teología. Teos, Dios, y logos es estudio. Teología es el estudio de Dios, simplemente es eso, el estudio de Dios. Y si tú eres de los miembros o estás en una iglesia donde la mayoría de los miembros dice alegremente, no necesitamos teología, están diciendo que ustedes forman parte de una iglesia. Miren lo irónico del asunto, de una iglesia que se supone que es una iglesia de Dios, una iglesia de Jesucristo, que no quieren conocer al Dios que se supone que es el Dios de la iglesia. Pero, cuidado, ojo, que sí queremos los beneficios de ese Dios. Oh, sí, los beneficios sí, pero conocerlo a él, eso no es importante. ¿Para qué queremos conocer a Dios? Pero sus beneficios sí los queremos, ¿no? Sus beneficios, lluvia haz llover tus bendiciones sobre nosotros, Señor, alegremente, seguro. pero tomarnos el trabajo de aprender teología para conocer a Dios, no, eso no nos hace falta. Y así, literalmente así, están muchísimas iglesias. A lo mejor tú me escuchas hoy y esto te toca el corazón, ojalá que así sea, que te toque el corazón. Bueno, el caso es que es necesario aprender la distinción entre fe común y fe salvífica, porque te va la vida en juego, literalmente, te va la vida en juego y te va la vida por la eternidad. Mi deseo es que tú no seas contado entre ese grupo de personas, porque va a pasar, porque Jesús dijo que va a pasar. Así que ten en cuenta que van a aparecer delante de Jesús ese montón de personas diciéndole Señor, Señor, y el Señor les dirá, apártense de mí, malhechores, obradores de maldad, yo no los conozco, ustedes no tienen nada que ver conmigo, ni yo con ustedes, no los quiero ver delante de mí. Andando, ya tú sabes para dónde vas andando, ¿no? Bueno, que tú no seas contado dentro de esos que se pasaron la vida dentro del marco de la vida cristiana, pero con una fe equivocada, y van a llegar a la presencia de Dios solo para ser rechazados por Él. Eso es triste, mi amigo, eso es triste. Y si ya estás aquí, si ya estás viviendo dentro del marco de la vida cristiana, o de la fe cristiana, o del cristianismo, llámalo como bien te parezca, está bien, no importa, eso no marca una diferencia. Mi hermano, si ya estás aquí, o mi amigo, perdona, si ya estás aquí, ya entonces toma la decisión correcta y súmate al lugar correcto. Entonces, clama a Dios por misericordia. Clama a Dios por misericordia, que Dios te haga entender, y no solo entender, que Dios te guíe, que Dios te lleve a tomar allí las decisiones correctas, en la fe correcta. Que Dios ponga en ti ese espíritu, o su espíritu, que Dios ponga en ti la fe salvífica. Clama, eso es lo que queda, clamar, pero tienes que aprender. Y si no aprendes, ¿cómo vas a hacer? Bueno, seguimos. Y hoy vamos a hablar acerca de que la fe salvífica es fruto del Espíritu y es don de Dios. Es fruto del Espíritu y es don de Dios. Dice allí Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas
no hay ley. La Reina Valera dice templanza al final, es dominio propio, es lo mismo. Yo me gusta más decir dominio propio porque se entiende mejor. La palabra templanza no es propia ya de nuestro vocabulario habitual. Las personas pueden leer templanza y no saben lo que están leyendo. Bueno, dominio propio. ¿Qué es fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Una vez hablando con un pastor, otro pastor, de tiempo atrás. Y él, como no entendía estas cosas de las doctrinas de la gracia y bueno, no quería que en su iglesia hubiera alguien que creyera estas cosas, pues como que me llamó para yo explicarte por qué tú no puedes creer eso. Y yo, bueno, está bien, ya vamos, porque tú eres pastor, vamos a hacerte caso. Y fui y hablamos y debatimos, y entonces me decía que no se puede confundir la fe con la que creemos para salvación con la fe que es fruto del Espíritu Santo. Y yo, bueno, yo ahí discrepo completamente, porque ya por todo lo que ya hemos visto ya en 7 videos anteriores, que ahora no lo podemos repetir todo, tienes que ver la serie desde el principio. La fe común del hombre natural es una fe muerta, que no sirve para salvación, es una fe estéril, que no producirá frutos de arrepentimiento y que no dará los frutos del reino. No lo va a hacer. Es una fe que mantiene al hombre en su condición de perdido y lo mantiene en su estado de esclavo del pecado. Entonces, esa fe no le sirve para ser salvo. Esa fe no le sirve para unirse a Dios. Entonces, ¿cuál fe necesita? Necesita la fe que es propio del paquete de la gracia. Y vamos a ir ahí a Efesios 2:8 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí hay algunos que quieren interpretar que lo que no es de vosotros, que lo que es don de Dios es la gracia, pero que la fe sí es nuestra. Como que han interpretado que la fe es el don nuestro para Dios y que la gracia es el don de Dios para nosotros. No. Leemos el texto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Punto y coma. Y esto, ¿qué cosa es esto? La gracia por la que sois salvos por medio de la fe. Todo eso, gracia, salvación y fe, todo ese paquete junto, no es de vosotros. Todo ese paquete junto. La misma gramática te lo dice claramente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, punto y coma, y sigue. Y esto no de vosotros. Todo lo que se dijo anteriormente a ese punto y coma es lo que se refiere cuando dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo esto anteriormente, gracia, salvación y fe, todo eso no es de nosotros porque es don de Dios. La fe, que es el medio por el cual eres salvo por la gracia de Dios, todo eso te fue dado en esa gracia. En la gracia que Dios te ha dado, ahí Él te impartió lo que tú necesitas, todo el equipamiento, digamos, necesario para comenzar a vivir la fe cristiana. Es decir, no solo comenzar, sino comenzar y continuar. Para comenzar y continuar viviendo la vida cristiana. La gracia de Dios es todo lo que Dios hizo para que la salvación fuera una realidad posible. Ahora, la gracia de Dios otorgada al individuo, a la persona que Dios ha escogido, que de eso vamos a hablar en un siguiente video. La fe salvífica es la fe de los escogidos de Dios, pero eso es asunto del video que sigue, no de este. Pero bueno, te dejo ahí un pequeño detalle para que ya vayas teniéndolo en cuenta. La gracia es el paquete. Y dentro de ese paquete está la esperanza, la salvación, la glorificación, la fe con la que vas a abrazar libre y voluntariamente ese regalo del Señor. Todo eso. Y es todo lo que Dios ha hecho para que la salvación sea algo real, posible, pero no solo real y posible, porque Dios no solo hizo
posible la salvación. Ese es el error de los arminianos. Ese es el error del arminianismo propiamente. Los arminianos que continúan en ese error es porque no entienden estas cosas. Bueno, perdonen, no es mi intención decir cosas en estos videos con ánimo ofensivo. Si alguien se siente ofendido, rectifique su espíritu, su ánimo. Realmente yo no tengo ánimo de ofender a nadie. Mi ánimo es de enseñar y aclarar, no de ofender. Si esto te toca bueno, pues aprende. Es lo importante, aprende. No es mi intención ofenderte. Si tú eres mi hermano, eres mi hermano. Y nos veremos en el cielo, en el mismo cielo, porque no va a haber un cielo para arminianos y un cielo para calvinistas, no va a haber un cielo para metodistas y para bautistas y para reformados y evangélicos. Definitivamente va a haber un solo cielo y una sola iglesia, un solo pueblo de Dios. Así que no te sientas ofendido. Sencillamente, si no has aprendido algo bien, pues apréndelo bien, más nada. Es solo eso. No es que yo ya me lo aprendí todo y ya lo sé todo. Evidentemente yo también estoy aprendiendo. Pero si tú estás en un nivel de conocimiento más atrás, donde aún necesitas aprender estas cosas que son elementales y fundamentales, porque son elementales y fundamentales. No te estoy hablando de misterios tremendos y ocultos y no sé qué. No te estoy hablando de escatología oculta ni nada de eso. Estoy hablando de las cuestiones esenciales y fundamentales que tienes que saber para tu propia salvación. No te estoy hablando de otra cosa. El ABC que debes conocer para tener seguridad de que puedes decir soy salvo. Y no caigas en el mismo error del arminianismo, que llegas al final de tu carrera soteriológica diciendo, bueno, yo no sé si seré salvo o no, porque eso es lo que enseña el arminianismo, la caída de la gracia. La caída de la gracia significa que que te sientas salvo hoy, pero tú no sabes si mañana vas a hacerlo. Tú no lo sabes. Como arminiano, como buen arminiano, tú no lo sabes. Así que para que no sigas en ese error y en esa desesperanza, porque eso es lo que ese sistema teológico lo que te está enseñando es una desesperanza. Tú no sabes si vas a ser salvo. Tú no lo sabes. Así de simple, tú no lo sabes. Pero te estoy enseñando que ahí la Biblia enseña las cosas de otra manera, que sí ofrece esperanza, y lo vamos a ver. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es el paquete que Dios ha dado, el regalo, y no solo ha hecho la salvación posible, sino que la ha hecho eficaz. No solo ha hecho la salvación posible. La gracia implica todo lo que Dios ha hecho para que la salvación sea algo real y posible, pero no solo posible, porque ese es el error del arminianismo, habíamos dicho ya, que creen hasta ahí. Ellos creen hasta ahí, que Dios ha hecho todo para que la salvación sea posible. Ahora entonces depende de mí. Pero ahí estás en un error. Porque si Dios hubiera hecho todo para que la salvación sea posible y lo deja en tus débiles y miserables manos, entonces todo lo que Dios hizo fue inútil. Así, simplemente. Eso es lo que enseña tu sistema teológico arminiano. Todo lo que Dios ha hecho, finalmente, si lo deja en tus manos débiles, en tus manos finitas, en tus manos incapaces, en tus manos de ser incompetente, si lo deja en tus manos, todo lo que Dios hizo para que fuera posible fue en vano y fue totalmente inútil. Es mejor que no hubiera hecho nada. Porque ¿para qué? ¿Para qué poner a Jesús en una situación tan tremendamente difícil, agónica hasta el extremo, para que no sirva de nada? Porque lo que estás diciendo con tu posición teológica es que finalmente eso va a resultar en que no va a servir de nada. Entonces, ¿para qué Dios haría algo así? No, definitivamente ese sistema teológico es inaceptable. Totalmente inaceptable. Así, simplemente, bíblicamente es inaceptable. Entonces, la Biblia dice, por gracia sois salvos. Es una afirmación de seguridad y de garantía. Dios no está haciendo la salvación posible. Dios la está haciendo real y eficaz. Real y eficaz. Posible, claro, pero no solo posible. Posible, real y eficaz. Porque será eficaz en todos los que son salvos por medio de la fe. Será eficaz. Dios no va a fallar. Así, simplemente Dios no va a fallar. Su plan es perfecto y no va a fallar. Su plan no va a fallar porque ya nosotros lo podemos ver ya
hasta el Apocalipsis, cuando vemos el trono del Señor y toda esa gran muchedumbre delante del trono del Señor, alabando al Señor, la alabanza celestial, y lo vemos allí, la iglesia reunida delante del trono de Dios en alabanza. Definitivamente el plan de Dios va a resultar eficazmente en aquello para lo cual Dios lo propuso. Va a ser eficaz. Así que el texto nos está dando un sentido de total seguridad. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Todo lo que es anterior a punto y coma no es de nosotros. Es don de Dios. Entonces, esa fe salvífica no es la fe común del hombre natural. Es una fe que te es dada como parte del paquete de la gracia. Y que es fruto del Espíritu Santo. Que comienza en la regeneración. Esa fe es el principio, digamos que es la primicia de esos frutos del Espíritu, con la cual tú comienzas tu vida cristiana. Pero tú vas a continuar la vida cristiana, porque del nuevo nacimiento, que es, ubícate, cuando tú naciste humanamente, como un bebé, llegaste a este mundo, pero esa no fue toda tu vida. A partir de ahí tú comenzaste la vida. Es decir, ya tú eras un ser vivo en el vientre, pero ya a partir de que tú naciste, a partir del alumbramiento, tú en este mundo propiamente comenzaste a vivir en este mundo. Y desarrollaste una vida hasta el día de hoy. Y la tendrás hasta que Dios quiera. Bien. La cuestión es que la fe salvífica es el regalo de Dios, es el don de Dios, es el fruto del Espíritu que comenzó en la regeneración y fue tu primicia, digamos, el fruto inicial del fruto del Espíritu con el cual tú abrazaste el regalo de la gracia, porque tú te uniste, Dios no creyó por ti, tú creíste con la fe que Dios te dio, pero creíste tú. Tú tomaste una decisión por Cristo, claro que sí la tomaste, con la fe que Dios te dio en la gracia, la fe que es don de Dios y fruto del Espíritu. Con esa fe tú pudiste tomar, porque en esa fe, en esa gracia que Dios te imparte, Dios puso en ti una nueva naturaleza. Eso lo vimos cuando hablamos de la regeneración. Creó en ti un nuevo corazón, un corazón con nuevos afectos, con afectos por Dios, los afectos que tú no tenías cuando estabas simplemente viviendo en tu naturaleza caída y corrompida, preso de tus pecados y de tu concupiscencia. Tú no tenías afectos por Dios ninguno, sencillamente no existía. Así que Dios puso eso en ti y tú comenzaste la vida cristiana y sí tomaste decisiones a favor de Cristo, sí elegiste a Cristo, sí, pero lo hiciste a partir de que Dios derramó su gracia sobre ti, impartió esa fe salvífica en tu vida y a partir de ahí tú tomaste decisiones por Cristo, a favor del señorío de Cristo, te sometiste, comenzaste a vivir a favor de Cristo. Así es como funciona el Evangelio. Esa es la gracia. Porque si tú fueras un cooperante del Espíritu, entonces ya no sería gracia, porque todo lo que fuera tu cooperación tendría que ser contado como mérito, y si hay algo de mérito por lo cual Dios tenga que recompensarte, entonces ya no es gracia, es deuda, como lo explica Pablo a los romanos. En fin, Biblia, mi hermano, no estamos hablando de otra cosa. Entonces, seguimos. Hasta aquí hemos visto la realidad de que el hombre natural no está desprovisto de fe alguna. Tiene fe, pero tiene una fe común a su condición natural, que no le sirve para la salvación. Pero esa fe común a su condición caída, en una naturaleza corrupta y espiritualmente muerta, así también es la fe de esa persona, la que además es una fe estéril, pues no produce frutos dignos de arrepentimiento y no lo puede salvar. Esa es la realidad de esa fe común. No puede salvar a ese hombre. Para ser salvo, ese hombre necesita otro tipo de fe, que es la fe salvífica, y esta fe es producto, es fruto del Espíritu Santo y es el producto de haber sido regenerado por el Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23 se mencionan esos 9 frutos, esas 9 virtudes, digámoslo así, del fruto del Espíritu, y ahí encontramos la fe, que como dijimos es como decir, las primicias de todo ese fruto que se irá desarrollando en ti a medida que vayas viviendo la vida cristiana, a medida que vayas transitando en la santificación, a medida que vayas siendo santificado y Cristo vaya siendo más en ti y
y la naturaleza pecaminosa vaya siendo cada vez más desechada, a medida que eso va sucediendo y tú vas creciendo a la semejanza de Cristo, eso es santificación. Los frutos del Espíritu se irán perfeccionando en tu vida y se irán desarrollando en tu vida, pero todo inicia con el ejercicio de la fe salvífica, y esa fe salvífica es parte de esos frutos del Espíritu. Por eso ese pastor que me decía que no debemos confundir la fe con la que somos salvos con la fe que se menciona en los frutos del Espíritu, él está completamente equivocado, porque la fe con la que el hombre cree es la fe que el Espíritu imparte, no es otra. Porque la fe propia del hombre natural no lo puede salvar, sencillamente no lo puede salvar, no lo va a mover. La fe del hombre natural mantiene al hombre en una condición en la que su libre albedrío, porque el libre albedrío del hombre no es que desapareció con la caída, lo que pasa es que quedó preso de la naturaleza pecaminosa, de modo que todas las elecciones libres del libre albedrío del ser humano caído y muerto en sus pecados, muerto espiritualmente, siempre irán a favor de esa naturaleza corrupta. Nunca irán en busca de Dios, sino que siempre irán a favor de esa naturaleza corrupta. De modo que el libre albedrío sí existe. El libre albedrío no ha sido quitado del hombre, pero está preso. Es decir, el mismo libre albedrío en sí mismo es un esclavo. Es paradójico, pero es la realidad. Es paradójico porque parece contradictorio, que es algo que es libre y esclavo al mismo tiempo. Es decir, es libre en el sentido de que todas las decisiones que toma son libres. La voluntad humana corrompida no toma decisiones forzadas ni obligadas. Son libres, pero son libres en una sola dirección: oposición a Dios. En la dirección de oposición a Dios. En ese sentido son libres, pero no son libres para buscar a Dios. En ese sentido no lo son. Entonces, así es como funciona el libre albedrío del hombre natural. Pero el hombre regenerado ha sido renaturalizado. Le han dado un nuevo corazón, le han dado una nueva naturaleza con nuevos afectos por Dios que antes no tenía, y ahora entonces con una fe salvífica que también le fue dada, puede tomar la decisión libre de acercarse a Dios, de someterse al señorío de Cristo. Ahora sí lo puede hacer en esa nueva condición, pero antes no. Eso es lo que significa que hay una fe común al hombre natural que no lo puede salvar, y hay una fe salvífica que es propia, que es fruto del Espíritu Santo, que es don de Dios y que le guía al hombre a tomar decisiones libres a favor de la salvación, lo cual no podía hacer con su fe natural, no la podía hacer con esa fe. Entonces, ¿cómo funciona la fe salvífica? Romanos 10, del 14 al 21, no lo vamos a leer todo, pero busque el pasaje. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Usted puede leer el pasaje más completamente después. En Juan 16, 8 al 11 dice: y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, Jesús les dice a sus discípulos: cuando el Espíritu de Dios venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y Hebreos 11.1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que, ¿cómo funciona la gracia? ¿Cómo funciona la fe salvífica? ¿Cómo funciona la fe salvífica? La fe salvífica funciona inicialmente por el oír el evangelio, porque Dios no solo ha escogido a las personas que han de ser salvos, también ha escogido los medios por los cuales han de serlo. Y el medio que Dios escogió para la salvación de las personas es la predicación del evangelio, el escuchar, en este caso más precisamente el conocer el evangelio. Y me gusta hacer esa aclaración porque digamos que hay una comunidad de personas, hay un grupo de personas en el mundo que son sordos, no pueden oír. La Biblia dice que viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, pues si es literalmente oír, los sordos entonces están perdidos todos, ¿no? Bueno, no, definitivamente ese no es el caso. Para las personas sordas,
también hay esperanza. Porque la palabra, cuando dice oír la palabra de Dios, oír el Evangelio, a lo que se refiere propiamente es a conocerlo. A conocerlo y creerlo, evidentemente. Como dice Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 13, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En fin, habiendo oído, es decir, habiendo conocido, conocer. Que el conocimiento generalmente viene por el oír, sí, pero bueno, los sordos que no pueden oír tienen otros medios para conocer. Bien, habiendo conocido el Evangelio y habiéndolo creído, entonces eres salvo. Esa es la cuestión, eres sellado con el Espíritu Santo. Ahora, vamos a aclarar, porque alguien dirá, bueno, pero ahí dice que primero tienes que oír y creer y después entonces que el Espíritu te... No, a ver, claro, es que el sello es una cuestión. El sello es una cuestión, pero la regeneración es otra cuestión. Son cuestiones distintas. Una cosa es ser regenerado y otra cosa es ser sellado. Una cosa es ser regenerado. Dios tiene que impartir vida inicialmente para que tú puedas responder, porque si no, no hay manera. Un cadáver no puede responder. Dios te tiene que resucitar, te tiene que impartir vida, si no, ¿cómo tú responderás? Imparte vida, te coloca en ti. Vamos a decirlo de esa manera, coloca en ti la fe salvífica con la que ahora puedes responder al Evangelio, abrazar el regalo de Dios, echar mano de la vida eterna, como dice Pablo a Timoteo, echar mano de la vida eterna, y entonces el Espíritu de Dios te confirma, te sella. Claro, funciona, hay un orden en la creación, lo que se llama ordus salutis. Hay un orden en la creación, en la salvación, en el orden de la salvación, hay un orden de eventos en la salvación. Pero Dios tiene que comenzar impartiéndote vida, si no, no hay manera de que esto funcione. No, acuérdate del ejemplo que te hablé del hombre que fallece y viene el médico y le ofrece ayuda al cadáver. ¿Qué hará el cadáver? ¿Qué puede hacer un cadáver? Ya está muerto. Ninguna ayuda que ofrezca el mejor especialista, ninguna ayuda, el cadáver podrá hacer nada con ella, no puede recibirla, está muerto. Así sucede con nosotros espiritualmente. En nuestra condición caída estamos muertos, a menos que Dios imparta vida inicialmente, como dice Pablo en Colosenses, como dice Pablo en Efesios 2, en Colosenses 2 también dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Él te dio vida, si no, no hay manera. ¿De qué forma va a funcionar? Es que es una cuestión lógica, es simple de entender, no es tan difícil. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona así, de esa manera. Primeramente, viene Dios en la regeneración, y en la regeneración te imparte vida, te coloca la fe salvífica, con la que tú entonces puedes creer el Evangelio, recibirlo, abrir la llave, el medio, para que entablar una relación de reconciliación con Dios, y eres salvo. Así es como funciona. Entonces, nos damos cuenta de que la salvación no ha sido solo hecha posible de parte de Dios, sino hecha eficaz de parte de Dios. Es por esa revelación de Dios, el Evangelio que hay que conocer, es por esa revelación de Dios que Dios juzgará al mundo. Ahora bien, los escogidos sí escucharán y serán salvos. Los escogidos porque Dios impartirá vida en ellos, por eso escucharán, no es porque sean especiales, es porque Dios los escoge para impartir vida en ellos, para regenerarlos, entonces escucharán. Por eso es que la salvación es 100% segura. Es por eso que la salvación es 100% segura. Es por eso que en el Evangelio no hay desesperanza. No hay tal idea como que, bueno, ahora queda en tus manos, depende de ti, ¿no? En el Evangelio eso no existe. En la teología bíblica eso no existe. Depende de Dios de principio a fin, no depende de ti, de ninguna manera. De modo que la salvación es 100% segura y es un éxito. Dios no solo hizo posible la salvación, Dios hizo eficaz la salvación. Así, cuando el escogido escucha el Evangelio, pues Dios no solo escoge a las personas que han de ser salvos, sino que también escoge los medios por los cuales han de serlo, que es el escuchar, el conocer el Evangelio y creerlo. Entonces otorga esa fe salvífica que regenera al hombre, le otorga fe salvífica, y entonces esta persona puede responder libre y voluntariamente a la gracia de Dios, a la salvación que Dios le ha otorgado. Lo que no podía hacer cuando era un esclavo del pecado.
Cuando el Espíritu Santo otorga la fe salvífica, el escogido de Dios entonces es convencido de pecado, justicia y juicio, como leímos en el pasaje anterior del Evangelio de Juan, que el Espíritu vendrá y convencerá de pecado, justicia y juicio. Eso sucede cuando es regenerado, cuando la persona cree el Evangelio, es convencido de pecado, justicia y juicio. Dice el pasaje que el Espíritu vendrá y convencerá al mundo. Y quizás alguien diga, bueno, pero es que eso es algo que va a suceder en el mundo. Hombre, claro, las personas que Dios redime, ¿de dónde las redime? ¿No las redime del mundo? Claro que las redime del mundo, convence. ¿A quién convence? No convence a los creyentes ya están convencidos ya. Convence a los que va a salvar. Obvio, ¿a quién a quién va a convencer? A los del mundo, evidentemente, para convertirlos. Es lo que va a hacer, es así como funciona el Evangelio, la operación del Espíritu. Entonces les provee de ciertas convicciones y de ciertos afectos, de cierto equipamiento espiritual que antes no tenían. Entre ese equipamiento se halla el temor de Dios, las garantías de sus promesas, porque la Biblia dice que la fe, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la garantía de sus promesas para los escogidos, lo cual implica esperanza, seguridad y gloria. Entonces, resumimos, la salvación es un acto de la gracia de Dios, no es de ti, tú no cooperaste en nada con Dios, del mismo modo que tú no cooperaste en nada en tu nuevo nacimiento, en tu nacimiento físico, tampoco cooperas en nada con Dios para tu nuevo nacimiento, ni para nada en cuanto a romper esa salida de muerte a vida. Tú, si estabas muerto espiritualmente, tú no hiciste nada para salir de esa condición porque estabas muerto. Tienes que darte cuenta de eso. Es todo la obra de Dios, de modo que Dios no hace solamente posible la salvación. Dios no deja la salvación en tus manos, porque si no sería un acto inútil, completamente inútil. Si Dios dejara la salvación en tus manos, tú no serías salvo. Así simplemente, tú no serías salvo. Dios hace posible las garantías de la esperanza, las garantías de la fe, las garantías de la gloria. Dios hace posible, no solo posible, sino que hace que esa posibilidad sea garantizada. Y lo hace porque es su obra de principio a fin. Y esa fe salvífica es la fe que es fruto del Espíritu y don de Dios. Ocurre en el momento en que el Espíritu de Dios regenera a esa persona escogida por Dios, que le convence de pecado, justicia y juicio. En ese momento el Espíritu de Dios imparte esa fe salvífica y el hombre puede responder positivamente al mensaje de salvación en Cristo. Y la gracia de Dios se hace operante en esa persona y el Espíritu de Dios lo sella como propiedad de Dios. Así es como funciona el Evangelio. Por eso el Evangelio es Evangelio de la gracia. Porque si hubiera cooperación entre tú y Dios para este proyecto, para esa empresa, entonces ya no fuera gracia. Tienes que darte cuenta de eso. Si hubiera cooperación, entonces ya no fuera gracia. Es gracia porque es totalmente la obra de Dios. Dios te bendiga.